día de ayer. El día de ayer hicimos este bonito y espectacular video sobre los dictadores. Sobre dictadores que la gente no conoce, bueno, porque tenemos ya como nuestra alineación de dictadores que acudimos a ellos cuando queremos pegarle. Si nosotros le queremos pegar a la derecha, pues hablamos de Videla y de Pinochet. Los que le quieren pegar a la izquierda hablan de Fidel Castro y de Mao Zedong. Y los que le quieren pegar a las dictaduras, pues hablamos de todos, porque ninguna dictadura es buena. Así se llame de izquierda o de derecha, como ella quiera. Pero ya tengo mucha gente enojadísima. ¿Por qué hablé de los antiguos jerarcas soviéticos que hoy son los grandes magnates y dictadores de las antiguas repúblicas soviéticas? Ya tocamos Azerbaiyán, Tayikistán y por supuesto Turkmenistán con el chiflado de Gurbanguly Berdimuhamedov, cuyo nombre me tardé muchísimo tiempo en aprender a pronunciar, pero eso es profesionalismo, creo yo, ¿no? No me acuerdo cuando estalló el volcán aquel en Islandia, yo estaba en radio y hacía además la sección de ciencia, entonces pues, el tema del volcán más o menos caía en la sección de ciencia, entonces yo llegué y hablé del volcán, el Eyjafjallajökull, y me miraron todos, ¿cómo supiste cómo pronunciarlo? Buscas en Google cómo se pronuncia este nombre en islandés infernal, Eyjafjallajökull, todavía me acuerdo más o menos. Y estos estaban impresionadísimos y les dije, perdóname, pero lo impresionado soy yo. ¿Cómo es posible que ustedes, siendo gente profesionales del periodismo también, no hayan visto cómo se pronuncia eso o cómo se pronuncia Berdimuhamedov? Bueno, pues, pero la gente que se enojó muchísimo porque toqué a los dictadores de las repúblicas exsoviéticas, gente furiosa porque le dije dictador a Putin, gente furiosa porque le dije dictador a Perón, gente... Cuando te gusta un tirano, te cuesta mucho trabajo admitir que es un tirano. Y yo tengo ese problema, y lo he comentado en varias ocasiones, y todavía no logro resolver el asunto. Yo tengo ese problema con Paul Kagame. Paul Kagame es el presidente y líder de Ruanda. Es el hombre que ha logrado pacificar y reconciliar a un país que hace 26 años ya, 94, sí, bueno, no importa. Que un país que tuvo un caso de una masacre brutal donde un grupo mayoritario, no étnico siquiera, sino que es una división originalmente clasista entre Hutus y Tutsis que promovieron además las potencias coloniales que estaban allí. La mayoría mató a 1 millón de personas de la minoría, a 1 millón de personas. Y Paul Kagame, que era un líder militar, lleva desde entonces en la presidencia de Ruanda, ha hecho cosas extraordinarias por los avances económicos de Ruanda, ha impulsado enormemente la economía de Ruanda, ha logrado la reconciliación, que es lo más difícil, es decir, ha logrado que asesinos se hayan sentado frente a las familias de sus víctimas y reconozcan que lo que cometieron fue una barbaridad, que esa gente, en vez de estar reconcomiada, como digamos los guerras civilistas franquistas aquí en España, se haya dado cuenta de que lo que cometieron fue una barbaridad inaceptable, ¿no? Y ha hecho muchísimo por Ruanda, pero es un puto dictador que tiene un registro de derechos humanos también lamentable y atroz, que tiene presos políticos en las cárceles, que también allí se maltrata, no sé si se tortura, parece que sí, se maltrata y no hay libertad de prensa y no hay libertad de expresión. Le he escrito a periodistas ruandeses diciéndoles, oye, mira, pues yo soy un periodista hispano-mexicano, ¿tú me puedes contar cómo está el asunto realmente en Ruanda? Y te contestan, ni te contestan. Entonces, yo no tengo problema en decir, un señor que creo que ha hecho mucho bien por su país, por Ruanda, creo que es un dictador, sé que es un dictador. Y el problema para mí es cómo reconciliar mi admiración por los logros en Ruanda con la idea de que de todos modos los tiranos no son tolerables y con la idea de que pues, don Paul Kagame además ya está mayorcito y qué va a pasar cuando él muera, ¿no? Entonces, todo eso.
Pero muchas otras personas no, otras personas cuando cuando el tirano es de los suyos, entonces ya se sienten como que, uy, no, tengo que defenderlo. Y es absurdo, es totalmente absurdo. No tienes que defender a un sujeto que es un tirano. Eso no quiere decir que no hagan algunas cosas medianamente buenas, pero el problema es la falta de libertad, es la falta de democracia. Mucha gente me lo hace también con China, ¿no? O sea, ay, pero es que China acabó con la pobreza. ¿Cómo lo sabes? Ah, porque lo dice el gobierno chino. Hombre, qué bien. Y los chinos son muy felices, ¿eh? Con la represión que tienen. ¿Qué esperabas que dijeran, no? Entonces, hay gente que quiere que el éxito económico de China sea una justificación de la dictadura. Yo no estoy de acuerdo. Y precisamente por eso es esto. Y por cierto, empezando con los comentarios de hoy, ya dice Antonio Grael que merece una segunda parte. Y pues sí, vamos a pensar si hacemos una segunda parte